Espíritu Santo, que ya estaba allí, lo había hecho desaparecer, lo había teletransportado, ¿verdad? Porque él apareció en otra región. De hecho, es la primera vez que la Biblia menciona una teletransportación, imagínense. La Biblia no menciona ningún poder sobrenatural de ese tipo, pero a Felipe lo hizo viajar en tiempo y espacio hacia otro lugar. ¿Estás listo para iluminar tu camino? El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, menciona que sus discípulos estaban junto con mujeres, estaba la madre de Jesús, estaba María Magdalena, estaban los hermanos de Jesús, y todos oraban unánimes. Me inquieta, de alguna manera, el hecho de que la palabra unánime se refiere a un sinónimo de unidad. Ya al parecer no había rencillas, no había confrontaciones entre ellos, envidias, discordias, manifestaban tener frutos en su carácter de algo que inevitablemente podríamos llamar como el Espíritu Santo. Hasta este momento, Hechos de los Apóstoles no menciona que ya esta gente invisible, este embajador del cielo, del trono, se encontraba con ellos. Pero manifestaban lo que en teológicamente podríamos definir como la lluvia temprana, ¿no? Es cuando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro terreno, que es el corazón, está abonado, está preparado para recibir algo, ¿ya? Es cuando tenemos ese conocimiento, eso que hemos aprendido en una experiencia diaria, ¿ya? Hay una cercanía entre nosotros y nuestro Creador. Y los discípulos, durante todo el ministerio de Jesús, parecía que no había ningún tipo de evidencias que manifestara que había un cambio legítimo en ellos. Hasta el último momento, uno lo traicionó, uno lo negó, y el resto salió huyendo, ¿ya? Esto evidencia que en el Pentecostés, como lo menciona el escritor, que es el médico Lucas, nos habla que unánimes y en oración estaban orando por la llegada de este embajador o canciller del cielo. Hasta este momento la Biblia no menciona que ya el Espíritu Santo estaba entre ellos, pero sí había evidencia de que había un trabajo que se estaba haciendo en las personas presentes en ese lugar. Él menciona que era en el aposento alto donde se encontraban, era un salón muy grande, aproximadamente había una cantidad muy alta de personas, incluyendo los apóstoles, discípulos, había mujeres, estaba la madre de Jesús, estaban sus hermanos, pero no solamente estaban orando por la llegada de este embajador celestial, sino que también estaban hasta cierto punto escondidos, porque recordemos que recientemente se les había acusado de que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Así que ya había miedo entre ellos de que esta situación se pudiera salir de sus manos y apresaran a algunos pensando que todo era un complot. En el versículo 2 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, de pronto irrumpe un viento muy fuerte de extremo a extremo en todo el salón y aparecen sobre sus cabezas, se manifiestan sobre las cabezas de todos los presentes una especie de llama de fuego. La Biblia la menciona como llama de fuego, que es lo que escribe el médico Lucas, porque era lo que más podía asemejar lo que en ese momento estaba apareciendo. Ya es una metáfora. Para recibir la lluvia temprana, nosotros tenemos que preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente. Tiene que haber una separación de lo carnal, de lo mundano, para que nosotros se pueda manifestar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesto para caer o para manifestarse en la vida de cualquier persona de forma sobrenatural, como en el Pentecostés. Solamente amerita que nosotros hagamos nuestra parte. Hace falta un sacrificio. Y esto es la parte que hicieron los apóstoles y los discípulos en aquel momento, ¿ya?
Entre ellos empezaron a pedirse perdón, si había alguna indiferencia, si alguna diferencia entre opiniones, qué sé yo. Todo parece que había desaparecido, todo rastro de envidia, de discordia, de disputa, y todo apuntaba que ya sus corazones estaban preparados para dicho acontecimiento. Desde hacía rato incluso, este agente invisible ya trabajaba en la mente de los discípulos. Recordemos que con solamente una palabra que dice Jesús, que se registra en la Escritura, que le dice a los discípulos, que le dice a Pedro: te voy a enseñar a ser pescador de hombres, deja las redes y sígueme. Y este hombre, pues no registra la Escritura que se puso a divariar, a preguntar o con dudas, sino que inmediatamente abordó la propuesta que le hizo Jesús en aquel momento. Esto indica que al parecer ya se efectuaba una transformación y un proceso en la vida de estas personas. En el tiempo de aquel momento, hace aproximadamente 2000 años, incluso un poco más, existía la tradición de que desde niños, a los niños judíos, se les enseñaba lo que en aquel momento era el Antiguo Testamento, que era conocer los primeros 5 libros de la Biblia de aquel momento, que era el Pentateuco. Hasta cierta edad ellos conocían esos libros y ya cuando cumplían entre 16 o 15 años tenían que conocerse hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Tenían que sabérselo absolutamente de memoria, ¿ya? Era un requisito. A nosotros a veces se nos hace difícil hasta aprendernos un versículo que se nos quede grabado, y estos niños conocían la Biblia de aquel momento totalmente de memoria. Ahora, esa era la primera parte que ellos hacían. La segunda consistía en que ellos debían ser instruidos por un rabino, ¿ya? Este rabino iba a seleccionar del grupo solamente una persona, solamente un chico. Y lo iba a encaminar como su estudiante hasta que él se convirtiera, tuviera la edad para convertirse en un rabino. La edad promedio de estos rabinos tenía que ser aproximadamente de los 30 años para arriba. El ministerio de Jesús comienza de los 30 años en adelante. Por lo que podemos inferir que, según la tradición, dichos estudiantes tenían que ser menor de los 30. Tenían que tener entre 20, 17, 25 años, lo que nos da a entender que los discípulos no eran ancianos, no eran viejos, como los muestran en las películas, no eran cuarentones, así canosos, que parecían más viejos que Jesús, sino que eran chicos, eran jóvenes, ¿ya? Esto nos da una imagen totalmente diferente a lo que nosotros hemos visto y conocemos de aquel momento. Ya no es Jesús con unos viejos, sino Jesús con unos chicos. El menor, que era Juan, tendrá aproximadamente entre 16 o 15 años de edad aproximadamente, ¿ya? Así que, si este rabino no veía las cualidades necesarias en este grupo de estudiantes o aprendices, el resto seguiría la tradición familiar, que era en ese momento ser pescadores, si tenían algún tipo de familia acomodada, pertenecer a los publicanos, ser carpinteros como Jesús, otro tipo de oficio, pero solamente se seleccionaba a una persona. Este tenía que seguir el ejemplo de su maestro. Ya era tal el entrenamiento que le daban que incluso algunos, hasta la pose que hacía el maestro, ellos la imitaban. La forma en la que hablaba también lo hacían, ¿ya? Los discípulos del rabino. Por eso la Biblia menciona que nosotros deberíamos parecernos a Jesús, porque era el discípulo, la persona que más se debía parecer a su maestro. ¿Ok? Con esto en mente, los discípulos, los que evidentemente estaban de la pesca o se dedicaban a eso, nos da a entender que no fueron seleccionados y que se dedicaron al oficio familiar de aquel momento, lo cual significa que fueron rechazados por la sociedad. No fueron seleccionados, no entraban, no cumplían los requisitos, por ende eran aquellos que el mundo había desechado de alguna manera. En ellos estaba la intención, el deseo de poder servir, de poder darle un propósito a su vida, pero no cumpliendo las condiciones, apareció de la nada
un maestro que no conocían, no parecía tener el porte de un rabino, parecía ser un hombre muy sencillo, pero que les hizo la invitación sin ponerlos a prueba, sin asegurarse si conocían la Biblia completa de memoria, si cumplían todos los requisitos que en aquel momento debía cumplir un estudiante para convertirse en el futuro, en un futuro rabino. Él simplemente los llamó, y no llamó a cualquiera. Llamó a un publicano, llamó a Pedro, que tenía un doble oficio, que era un celote, eran los que se rebelaban contra el imperio, ya mataban, eran entrenados para matar soldados, llevaban espadas, y una de esas es la que usa Pedro para cortarle la oreja al siervo del Sanedrín, Malco. Así que este grupo de personas eran los que en aquel momento siguieron a Jesús y ahora se encontraban orando, pidiendo que el Espíritu Santo pudiera descender y habitar entre ellos. Las palabras de Juan el Bautista fueron: el que viene después de mí no los va a bautizar con agua, sino ¿con qué? Con fuego del Espíritu. ¿Okay? Así que no dice necesariamente que Jesús no podía bautizar, pero simplemente habla del hecho de que la forma en la que Jesús iba a bautizar era diferente. Ya en el Nuevo Testamento, en ningún versículo se registra que Jesús llegó a bautizar a uno de sus discípulos. A nadie. Una de las cosas que menos hacía era predicar. Se dedicaba más a sanar a los enfermos, a curar a los más desvalidos, a confortar las almas de las personas que estaban desahuciadas, pero nunca se registra en la Escritura que Jesús llegó a bautizar. ¿O sería que bautizó de alguna otra manera que nosotros pasamos por alto o que no percibimos al leer las Escrituras? Juan capítulo 20, versículo 22, nos dice que Jesús sopló en ellos y les dijo: reciban el Espíritu. No es sacado un versículo de una Biblia evangélica, adaptada, para validar el hecho de hacer esto, ¿no? Pero Jesús lo hacía porque en él habitaba el Espíritu Santo. De hecho, cuando se bautiza, este canciller, este embajador, baja en forma de paloma y se posa sobre Jesús en sus hombros. Ya había una manifestación del Espíritu Santo. No es que llegó en el día de Pentecostés y de forma abrupta entró en la atmósfera y pues el fuego que se vio era el choque con la atmósfera y ahí se reveló y bueno, aquí llegó el Espíritu Santo. Se refiere al hecho de que había una preparación en la mente y en los corazones de las personas que estaban esperando la evidencia que los capacitaría por completo para cumplir la última parte de su obra, de su ministerio, ¿ya? Que los dotó de poderes y dones sobrenaturales en el cual podían ser capacitados para ir a cualquier parte del mundo y hablarles en las lenguas que ellos necesitasen y ameritasen hablar. El mismo Dios que en algún momento llegó a dispersar a la nación de Babel porque se habían rebelado y porque querían ir en contra del mandato de su Dios creador y los dispersó en diferentes lenguas, nuevamente dotó a estas personas con la capacidad de ahora ser bilingües, conocían su lengua materna y hablaban otras lenguas. Y no solamente como nosotros podríamos llegar a hablar con un acento todavía como de estudiante, de novato, sino que hablaban como si hubieran nacido en esa nación, como un nativo, ¿ya? Cambiaban la lengua y podían hacerlo a voluntad, tenían esta capacidad. El libro de Hechos de los Apóstoles menciona que luego que se manifestó esto en ellos, entonces empezaron a predicar por todo el mundo. De hecho, también se menciona que el primer discurso de Pedro fue en Hechos de los Apóstoles. Y ya no hablaba con un hombre que parecía no tener formación, aunque la tuvo hasta cierta edad, sino que ahora hablaba como Jesús. Tenía elocuencia en la forma de comunicarse. Tenía una forma de comunicar a las personas el mensaje que estaba en sus manos, en las perlas
que el reino había colocado en su poder, en vasijas de barro, ahora podía compartirlas con las demás personas. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esto es evidencia de que en nosotros el Espíritu Santo está haciendo una obra invisible. Nos da la capacidad y la valentía, el coraje de ir y pedir perdón cuando nos equivocamos, incluso cuando la culpa no es nuestra, es reconciliarnos con el enemigo, incluso cuando no fue nuestra culpa, es ir y conectar, no quemar esas relaciones, sino asegurarnos de hacer nuestra parte. Esa es evidencia que en nosotros se efectúa un cambio y una transformación. Cuando estamos llenos de ira, llenos de coraje, de rabia por alguna situación, y es esa voz en la mente, en nosotros, que el mundo conoce como la voz de la conciencia, vulgarmente, que le dice la voz de la conciencia. Bueno, esa vocecita es el Espíritu Santo, que nos detiene a veces de hacer algunas cosas, que nos resiste cuando estamos molestos, estamos bravos, queremos tomar la justicia por nuestras manos, pero nos dice: calma, quieto, no vamos a solucionarlo de esa manera. Estás caliente, tienes que esperar que la situación se enfríe, que la situación cambie, busca las palabras acordes más adelante y podrás mejorar la relación, porque si lo haces ahora, entonces la relación puede terminar totalmente destruida. El único que hace esta labor en nosotros es este agente invisible, al que yo llamo el Espíritu Santo. Cada vez menos se siente la presencia de este vicario del cielo, de este representante del trono celestial, porque nos hemos acostumbrado a desoírlo, ¿ya? No significa que no esté haciendo su labor, solamente evidencia que el ser humano se ha acostumbrado a no prestarle atención. Como esa gotera que tenemos en nuestra casa, que debido al quehacer, el trabajo, al afán, nos hemos acostumbrado a oírla. En algún momento quisimos reparar el daño, pero con el tiempo nuestra mente se va acostumbrando y forma parte de nuestro ambiente, de nuestra cortina, y ya no la escuchamos. La oímos, pero no la escuchamos. Así funciona con el Espíritu Santo. Él está ahí, nosotros lo oímos, nuestro consciente, nuestro subconsciente lo oye, pero nuestro consciente se acostumbra a no escucharlo. Y cuando la palabra menciona que el Espíritu Santo se irá retirando de la tierra, se refiere al hecho de que el ser humano lo irá sacando de su misión, ya lo irá apartando. Él siempre va a estar allí hasta el día de nuestra muerte. Va a estar el demonio encargado de Satanás, va a estar nuestro ángel que llevará el registro nuestro ángel de la guarda, y estará el Espíritu Santo. Esas tres personas estarán con nosotros. No es que aquel que mató a su familia, a sus padres mientras dormían, o ese esposo que ataca a su compañera y le desfigura el rostro, bueno, es que el Espíritu Santo ya no se encuentra. No, el Espíritu Santo está ahí, pero la labor ha sido entorpecida por nosotros, por nuestra resistencia al cambio. Ahora, pongamos un ejemplo. Imaginemos que mañana descubrieran los teólogos, los estudiosos, que el Espíritu Santo nunca llegó a existir, ¿ya? Que la Biblia se refiere a algo que nosotros malinterpretamos. O sea, suena a herejía, pero voy a tomar la licencia para poner este ejemplo. Imagínense que el Espíritu Santo no existe, que descubrieran que el Espíritu Santo no existió. A mí me aterra la idea de pensar que en nosotros no habría ningún cambio, ¿ya? La mayoría de nosotros no notaría la diferencia. El mundo no notaría la diferencia de si existió el Espíritu Santo o no existió. ¿Será porque poco conocemos del Espíritu Santo? ¿Será que dejamos que hiciera pocas obras en nuestra vida, que lo desconocemos? ¿Que su presencia para nosotros parece ser una indiferencia? No lo sentimos, no sabemos cómo es, cómo habla nuestros corazones, por ende, nunca supimos que estuvo ahí, ni sabemos qué tantos cambios, o si hubo un cambio, que nosotros permitimos que Él hiciera en nuestras vidas.
Lo mismo funciona con el llamado que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Él se encarga de depositar en nosotros un conocimiento que ya está escrito en la Biblia, pero que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ya nuestra forma de pensar, como lo dicen las Escrituras, va cambiando, se va transformando. Y es de esta manera en que nosotros empezamos a pensar y a tener la mente de Cristo. Un ejemplo de ello lo vemos en la vida de David. Este hombre, como hizo tan buenas cosas, hizo malas cosas. En un momento era aquel que libertaba a Israel de un poderoso gigante. Luego en otro momento salía huyendo porque lo querían matar. En un momento estaba enfrentando a los ejércitos filisteos y en el otro estaba dirigiendo al ejército filisteo del bando equivocado. ¿Ya? Les dio la victoria a la nación judía, pero entonces cometió adulterio con una persona que no era su esposa. Y solamente alguien que se deja influir por el Espíritu Santo le da la capacidad para tener este historial, esta hoja de vida, y aún así estuvo varios días sin comer, en ayuno completo, pidiendo que por favor el Señor interviniera en su vida, que no necesitaba que un inocente tomara el pecado que él merecía y que le diera la oportunidad de poder redimirse. La Biblia menciona, de hecho Dios dice explícitamente, no menciona ni a Moisés, que fue el hombre más manso de la tierra, ni a Abraham, que era amigo de Dios, sino que dice que David tenía el corazón conforme al mío. No se menciona a ninguna otra persona que tuviera el corazón conforme al del Señor, sino que la Biblia registra que era David, teniendo este historial y habiendo cometido todas estas cosas. Esto nos da a entender que el Señor no se estanca o no se espanta por lo que nosotros hayamos hecho o por lo que nosotros seamos ahora, sino que detrás de ese prejuicio que en nosotros está hacia nosotros mismos, esa falta de perdón, de rencor hacia nosotros acumulado, nos vela y no nos hace entender lo valioso que nosotros somos para el reino de los cielos. Jesús es el único, el Dios del universo es el único que nos diseñó, sabe para lo que nosotros estamos hechos, conoce nuestro propósito, nos da una identidad y de esta manera es que nosotros podemos entonces entender el sacrificio hecho en la cruz por cada uno de los presentes en este lugar. El Espíritu Santo se encarga de depositar ese mensaje, colocarlo en nuestro corazón para que dé frutos y dé evidencia. Somos, no sé si los demás seres en el resto del universo tienen estas características, pero aparte de los ángeles, nosotros fuimos diseñados para la adoración, para adorar. O sea, ese es la forma en la que Dios nos diseñó de fábrica, desde el principio. No fuimos diseñados para hacer otra cosa, sino para la adoración. Por ende, cuando nosotros nos desconectamos del núcleo de nuestra energía, es cuando perdemos el horizonte, digámoslo así, la brújula, perdemos el propósito, no tenemos identidad, no sabemos quiénes somos. Entonces comienza lo que se ve hoy en día en la sociedad, altos índices de suicidio, personas que no saben para qué vinieron a este mundo, algunos que ya lo han probado todo y sin embargo siguen sintiendo que su alma está vacía. Es porque nosotros fuimos diseñados solamente para la adoración. Ese es nuestro único propósito y lo único que nos va a dar la felicidad. No importa qué tanto tiempo estemos buscando, si incluso es toda nuestra vida, buscar llenar esa fuente con agua limitada, si no vamos a la fuente verdadera, entonces seremos como una bombilla. No importa qué tan bonita o qué tan su sistema tan bien esté hecho, si no está conectada a la corriente, no va a funcionar. El propósito por el cual fue creado nunca se va a llevar a cabo.
Esto lo vemos en la historia cuando Jesús le habla a la mujer samaritana y le dice, tú estás sacando agua que vas a tomar, vas a ingerir, pero se te va a acabar. ¿Ya? Es limitada. El agua que tienes en tus manos no es el agua que yo te puedo dar. De hecho, el agua que yo te puedo dar va a saltar en vida eterna para ti. No va a tener límite. Va a ser infinita. Con esto no se refería a que él tenía una fuente de agua física a cambio del agua que la mujer estaba sacando del pozo. Se refería a que ella estaba llenando sus vacíos del alma con personas. Tenía más de una pareja y la pareja que en ese momento tenía no era su esposo. O sea, vemos a un ser humano que está como los colibrí, buscando de flor en flor, tratando de llenar y darle sentido e identidad a su vida. Y cuando Jesús se refiere a esto, le habla al alma de esta persona que estaba confundida y que cuando entiende a lo que Jesús se estaba refiriendo, entonces su vida cobra sentido. Reconoció el llamado que Jesús le estaba haciendo y inmediatamente, al igual que hacen las personas que han tenido un encuentro, si hemos tenido realmente un encuentro con Dios, entonces algo cambia en nuestras vidas. Los discípulos tuvieron un encuentro con Dios y cambiaron. Su ministerio se basó en que ellos primero tuvieron que tener un encuentro con Dios. Y esta mujer samaritana tuvo un encuentro con Dios. Inmediatamente lo que hizo fue ir y predicarles a las personas que estaban a su alrededor lo que el Señor había hecho en sus vidas. Un ángel del Señor nos cuenta Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículo 26. Se le apareció al apóstol Felipe. Este se encontraba en parte de su ministerio, pero este ángel le indicó que fuera en dirección a Gaza por el camino de Jerusalén. ¿Ya? Así que, basada en estas instrucciones, no le da detalles específicos de lo que debía hacer, ni con quién se iba a encontrar, ni por qué iba a ir en dirección a Gaza. No le menciona qué debía llevarse consigo, simplemente se coloca el calzado en sus pies, se viste, se baña, se cambia, se puede hasta perfumar y salió de camino en dirección a Gaza por el camino de Jerusalén. Y en cierto momento del camino se encuentra con una carreta, bueno, una carroza, ¿ya? Era en aquel momento lo último en tecnología, un auto último modelo, era espléndida, tenía acabados de quizá de bronce, de plata, tirada por un par de caballos blancos, dos siervos tirando de ellos, y él escucha, porque la carreta de hecho pues, no llevaba mucha prisa, iba a paso ligero, escucha la voz de alguien que estaba repitiendo las palabras o los escritos del profeta Isaías, que hablan acerca de que vendría el Hijo de Dios, de que haría un sacrificio por la raza humana, pondría su vida en sacrificio por el resto de la humanidad, pero él no entendía las palabras que estaba leyendo, los escritos que estaba leyendo del profeta Isaías. Y Felipe, que es judío y conocedor, como ya lo mencionamos, por estos escritos sabía a qué se estaba refiriendo. De hecho, eran acontecimientos que recién habían ocurrido en la vida de los apóstoles. Así que le menciona, le dice con una sola palabra, ¿entiendes lo que lees? No solo dice alto, pero suena audible, lo suficiente para que este hombre mande a detener su carroza y extrañado por las palabras de aquel caminante desconocido, de pies polvorientos, que ni él tenía idea de quién era, siendo un hombre, al parecer, este misterioso hombre que iba en la carroza de estatus muy alto, esa carroza simplemente aparentaba que había un nivel económico-social en el cual se encontraba. Decide asomarse y bajar un pie. La apariencia tenía un porte real, tenía joyas finas, brazaletes, un zarcillo en sus orejas de tez morena, tenía una espada en su cinturón, su vestidura era fina,
Pero dejando este prejuicio social que él pudo haber tenido, decide fijarse en la persona que le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, pero ¿cómo podré entender si no hay nadie que me pueda explicar? En sus palabras no había osadía, no parecía haber orgullo, autosuficiencia, no le importó quién era el que le preguntaba, ni le importó quién era él, sino que simplemente decide responderle como aquel que trata de llenar o de buscar respuestas a algo que no entiende. Este hombre era un etíope, era eunuco, mayordomo de todo lo que tenía la reina de Candace en aquel momento de Etiopía, que era una región de África. Y él estaba sobre todo los tesoros de esta reina. No tenía nada que le faltase, su porte lo decía todo. Era un hombre con un estatus social que no podía envidiar absolutamente a nadie. Y estaba yendo a Jerusalén en busca o para participar en una festividad de aquel momento de Israel, y regresando al parecer alguien le regala o le obsequia un rollo donde habían escritos del profeta Isaías. ¿Ya? Su prejuicio, su estatus fue colocado a un lado, intentando llenar su vacío, aquello que no entendía. Le pide a Felipe. Felipe no fue el que insistió o el que le dijo, me permite subir a tu carroza y explicarte lo que dice, sino que el hombre es quien invita a Felipe a subir con él y le dice que le explicara qué era aquello que él no podía entender. Si nosotros tenemos la capacidad de dejar a un lado nuestros prejuicios y enfocarnos en aquello que puede llenar nuestra alma, es evidencia de que hay un espíritu invisible que trabaja en nuestros corazones. Si nosotros tenemos la capacidad de dejar a un lado nuestro orgullo por tratar de aprender o de asimilar algo que puede cambiar, que puede marcar un rumbo diferente en nuestra vida, que puede hacer un antes y un después, que puede cambiar nuestro destino, entonces en nosotros se puede estar efectuando un cambio, una transformación por el Espíritu Santo. Y era lo que en aquel momento se estaba desarrollando en el corazón del etíope. ¿Ya? Hoy en día eso se ve poco. Casi nadie con esa condición le interesaría subir a un desconocido al cual no le preguntó ni el nombre, porque la Biblia no registra que le preguntó el nombre, qué familia era, dónde venía, de dónde venía, hacia dónde iba, sino que simplemente abordó lo que le competía, lo que le compete, que era conocer y poder entender aquello que estaba tratando de estudiar, pero que su mente no podía asimilar. Y es el momento cuando, luego de Felipe darle un pequeño estudio bíblico, podríamos imaginar que en ese momento fue Felipe quien le propuso si quería ser bautizado, si quería sumergirse en un estanque y formar parte de la familia celestial, formar parte de esta misión que se les había encomendado a los discípulos. De hecho, las Escrituras narran que es el mismo etíope el que le pide, ¿hay algo que impida que yo sea bautizado? Tendremos ese nivel de humildad que ni siquiera el etíope se le exige, no le dice, bautízame, como ordenándoselo, ¿no? Sino que le pregunta como, ¿será que me falta algo? ¿Seré digno de ser bautizado? ¿Seré digno de poder pertenecer a la familia de Dios? Y esas son palabras que nosotros podemos hacerlas nuestras. Porque cuando nosotros oramos y le pedimos cosas a Dios, a veces nosotros lo hacemos diciéndole que se haga tu voluntad. Y está bien, porque forma parte de lo que nosotros entendemos como potestad de Dios y poder divino, que Él haga al final su voluntad. Pero si nosotros sabemos que formamos parte de la familia de Dios, que tenemos que ahora somos príncipes y princesas del reino de los cielos, entonces en nosotros debe haber un nivel
no de orgullo, pero sino de cierta osadía para pedir algunas cosas. Señor, este es tu trabajo, así que yo voy a hacer mi parte, usted puede encargarse de hacer la suya. Mi parte está hecha, usted hace su parte y de esta forma nosotros podemos trabajar. Y el etíope, sin orgullo, no pensando en que él era un pagano, que los judíos estaban muy lejos de esa nación, de que posiblemente lo rechazarían, él sin ningún miedo le pregunta a Felipe si de alguna manera él podría ser bautizado. De hecho, conocía el bautismo, ¿ya? Porque las escrituras que estaban leyendo no hablan del bautismo, pero Felipe sí le explica con evidencia bíblica que ese ser, ese Dios que tomaría forma humana ya había pasado por esta tierra. Recién lo habían crucificado. Y era tal la forma tan exacta y tan correcta en la que Felipe aborda con este estudio que este hombre quedó totalmente convencido, ¿ya? Y no fue de un momento a otro. Ya él tenía una inquietud en su corazón y en su alma. Y es cuando toma o pide que ocurra en su vida lo que pudo cambiar el curso de su historia. Decide bajar en un lugar donde se encontraba una laguna. No menciona la escritura qué lugar era exactamente, si era el río Jordán o si era una laguna cualquiera, un río, pero era un lugar donde había agua, suficiente para él poder sumergirse. Así que Felipe y él manda detener la carroza, bajan a la laguna, introducen sus cuerpos en el agua. Felipe coloca su mano sobre su espalda, inclinándolo hacia detrás, lo coloca y lo sumerge en el agua y lo bautiza. Para sorpresa suya, cuando este hombre es levantado y sentirse como una persona, una criatura totalmente nueva, Felipe ya no se encontraba entre ellos. Había desaparecido. La Escritura menciona que el Espíritu Santo, que ya estaba allí, lo había hecho desaparecer, lo había teletransportado, ¿verdad? Porque él apareció en otra región. De hecho, es la primera vez que la Biblia menciona una teletransportación, imagínense. La Biblia no menciona ningún poder sobrenatural de ese tipo, pero Felipe lo hizo viajar en tiempo y espacio hacia otro lugar. No le preguntó que lo iba a desaparecer. Al etíope no le dio ni tiempo de darle las gracias. Se le otorgó la oportunidad de ser testigo de algo sobrenatural. Ya había en él la lluvia temprana y se estaba efectuando la lluvia tardía. Ahora podía evidenciar cosas sobrenaturales, y eso puede ocurrir en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos preparados para la lluvia tardía, entonces pueden ocurrir cosas sobrenaturales en nuestra vida. Eso está totalmente comprobado. El único requisito que amerita este cambio es que en nosotros haya una transformación y haya un terreno abonado de la lluvia temprana. Y en ese momento el etíope fue testigo de algo que nunca había visto en su vida. Pudo haber pensado que hasta fue un ángel. Yo quiero imaginar, porque la Escritura menciona que este hombre siguió su camino, posiblemente ahora había ido a Jerusalén siendo mayordomo de la reina de Candace, ahora era mayordomo de lo que tenía que ver con el reino de los cielos. Pertenecía posiblemente a la familia real, pero ahora formaba parte de la familia celestial. Su destino era ir a Israel y regresar, pero ahora tenía un nuevo propósito y una nueva identidad. Con solamente un acto, ahora era parte del reino de los cielos, era un súbdito del reino de los cielos, un súbdito espiritual que le daba un propósito y una identidad totalmente nueva. Yo quiero imaginar que este etíope gastó toda su vida, o lo que le restó de vida, predicando el evangelio en donde iba. Posiblemente conoció otros escritos
de la Biblia, pero pudo haber simplemente usado este escrito de Isaías que engloba y cierra todo el plan de salvación. Era lo necesario para poder él explicar, comprobar y dar el mensaje de salvación a todo aquel que lo escuchaba. Posiblemente lo que usaba para convencer de que el Espíritu Santo hizo un cambio en su vida fue su testimonio. Dejé una vez subir a mi carroza a un total desconocido que ni siquiera le pregunté su nombre, su edad. Sabía que era judío, pero no sabía quién era. No sabía dónde iba. No sabía ni quién era. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros. ¿Será que en algún momento detendremos nuestra carroza, nuestra vida, nuestro afán, y dejaremos que el Espíritu Santo aborde nuestra carroza, aborde nuestros planes, aborde nuestros proyectos? Tendremos un encuentro real con el Espíritu Santo que cambie el rumbo total de nuestras vidas, que nos dé una identidad nueva, que nos dé un propósito diferente, que marque un antes y un después, como en la vida de este etíope. Posiblemente él trató de buscarlo, de encontrarlo, tuvo referencias tal vez de las características, pero nunca supo, nunca pudo dar con la persona. Guarda la esperanza que en algún momento pueda encontrarse con este desconocido, preguntarle su nombre, saber quién era, y iniciar o todavía continuar una amistad en el reino de los cielos. Guarda esa esperanza. Yo quiero imaginar que hasta el último momento él compartió su testimonio, compartió su vida y tiene la esperanza de encontrarse con aquel hombre que le presentó de forma tan sencilla, en forma de perlas, en una vasija de barro, un mensaje y un evangelio que cambió el resto de su vida, que llenó su alma, que llenó sus vacíos, que le dio una identidad porque buscaba una identidad. Y es lo mismo que nos puede ocurrir a nosotros. El Espíritu Santo se encuentra hoy a nuestro lado. Se encuentra presente, parado aquí, y se asegura que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos, que nuestra vista física pueda ser cerrada por un momento y nosotros veamos cómo Él mueve los hilos de nuestra vida y cómo se asegura de que estar aquí en este momento y escuchar esta reflexión hable a nuestros corazones, tengamos la inquietud y les demos la oportunidad de que Él pueda entrar en nuestra vida. Las Escrituras mencionan que Él está en nuestro corazón, a la puerta de nuestro corazón, y toca esperando que alguien le pueda abrir. Porque de hecho también es un caballero. No irrumpe como Satanás, que nos entrampa y la única acción que tenemos es abrirle porque el hombre está armado. Sino que toca la puerta y espera que nosotros tomemos la decisión de hacerlo inteligentemente y conscientemente en nuestras vidas. ¿Ya? Trata de muchas maneras llamar nuestra atención. Y si somos capaces de ver a ese misterioso caminante de pies polvorientos cruzar el camino y detener nuestro carruaje y subirlo, puede que nuestra vida cambie totalmente. El rumbo de nuestra existencia puede tener un antes y un después. Y posiblemente cuando esto suceda, entonces sabremos realmente no solamente para qué fuimos hechos, sino un propósito particular para cada uno de nosotros. Pablo tuvo un propósito particular. Nuestro llamado es predicar el Evangelio, pero de forma particular nos llama a cada uno de nosotros. Y Pablo dice, corramos la carrera no viendo a quién le ganamos, no viendo al que tenemos al lado, tratando de hacerle un lado, sino que corramos con persistencia, con disciplina. No está en el hecho de correr muy duro, sino en saber llegar. Saber llegar es lo que puede cambiar absolutamente todo. Todos iniciamos con ímpetu, con ganas, nuestro primer amor en el Evangelio, en este conocimiento. A la mitad las cosas se pueden poner difíciles, pero saber llegar es lo que menciona Pablo. En el recorrido de su ministerio, al final, él dice, guardado la fe,
he corrido la carrera y estoy seguro de que me espera una corona que incluso tiene un nombre nuevo. Correremos la carrera asegurándonos de que nadie se lleve nuestra corona, porque los límites, los cupos son necesariamente limitados, pero aquel que abandona la carrera, el nombre que pudo haber estado en una corona se le coloca a otro. Y entonces el trofeo que es la salvación ya no forma parte de nuestra vida. Dejaremos de correr, de persistir, de insistir, de luchar en la vida para que el Espíritu Santo haga una verdadera transformación y no nos bautice necesariamente con agua, porque es importante, sino que dejemos que la unción del Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas y al igual que los discípulos, podamos ser de forma sobrenatural abordados por este agente invisible que cambiará el rumbo de nuestras vidas. Si es así, los invito a que nosotros hagamos un alto en lo que estemos haciendo, metafóricamente hablando, y dejemos que este desconocido pueda abordar nuestros corazones. ¿Quién sabe hacia dónde nos llevará? ¿Cuál será nuestro nuevo destino? Eso solamente nos toca averiguarlo a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos.